Imagina ser testigo de la traición más desgarradora de la historia bíblica. Un hijo que se levanta en contra de su propio padre, no por odio, sino por ambición, por venganza, por poder. Así fue la rebelión de Absalón contra el rey David. Pero, ¿cómo llegó a esto? ¿Qué llevó a Absalón a enfrentarse a su propio padre en una guerra que terminó en tragedia? ¿Fue simplemente un acto de rebeldía o había razones más profundas detrás de su traición? La historia de Absalón no es solo la de un príncipe ambicioso, sino la de un hombre consumido por el deseo de justicia y venganza. Su camino lo llevó de ser el hijo favorito del rey a convertirse en su peor enemigo. Una historia de engaños, conspiraciones y, sobre todo, de un destino marcado por la tragedia. En este video, vamos a desentrañar su historia, desde su juventud hasta su caída. Descubriremos el conflicto familiar que lo llevó a tomar las armas, su astuta estrategia para ganarse al pueblo y la impactante caída de un príncipe que quiso ser rey. Así que quédate hasta el final, porque esta historia cambiará tu perspectiva sobre el poder, la ambición y la traición. Absalón no era cualquier príncipe. Desde su nacimiento, fue distinguido por su belleza y carisma. La Biblia lo describe como un hombre de apariencia impecable, sin defecto alguno, y con una melena tan impresionante que se convirtió en su sello distintivo. Pero más allá de su atractivo físico, Absalón tenía un espíritu fuerte y una determinación férrea. Sin embargo, su vida dio un giro trágico cuando su hermana Tamar fue ultrajada por su medio hermano Amnón, el primogénito del rey David. Lo que siguió fue un escándalo dentro de la familia real. Amnón, en lugar de enfrentar las consecuencias, quedó impune. David, aunque indignado, no tomó medidas drásticas contra su hijo mayor. Para Absalón, esto fue una traición imperdonable. Durante 2 años, ocultó su odio y planeó su venganza en silencio. Finalmente, en un banquete que organizó con astucia, ordenó la ejecución de Amnón. Este acto de sangre selló su destino, pasó de ser un príncipe respetado a convertirse en un fugitivo. Huyó a Gesur, donde vivió en el exilio durante 3 años bajo la protección de su abuelo, el rey Talmai. Durante ese tiempo, el resentimiento en su corazón creció aún más. David, su propio padre, no hizo ningún intento por traerlo de vuelta. Se sentía olvidado, desterrado por haber hecho lo que el rey no se atrevió a hacer, impartir justicia. Finalmente, gracias a la intervención de Joab, uno de los generales más influyentes de David, Absalón obtuvo el permiso para regresar a Jerusalén. Pero su regreso no fue como esperaba. A pesar de estar en la misma ciudad que su padre, David se negó a recibirlo durante 2 años más. Este rechazo hirió profundamente a Absalón. No solo había sido privado de justicia, sino que ahora también se sentía ignorado y relegado. Su corazón se llenó de amargura y en su mente comenzó a gestarse un plan: si su padre no lo reconocía como hijo ni como heredero, él mismo reclamaría el trono. Este fue el punto de inflexión en su vida. Pasó de ser un príncipe humillado a un hombre con una misión: arrebatarle el reino a su propio padre. Pero, ¿cómo lograría que el pueblo lo apoyara? Lo que Absalón hizo a continuación fue una jugada maestra de manipulación política. Absalón entendía algo fundamental sobre el poder: no basta con reclamarlo, hay que ganarse el apoyo de la gente. Y para eso, diseñó un plan brillante. Cada mañana, se levantaba temprano y se dirigía a las puertas de la ciudad. Allí, donde el pueblo llegaba con sus quejas y disputas para que el rey las resolviera, Absalón los recibía antes que nadie. Con una sonrisa amable y una actitud cercana, escuchaba sus problemas y les decía: si yo fuera juez en esta tierra, todos recibirían justicia. Así, poco a poco, fue robándose los corazones de Israel. No imponía su autoridad, sino que se mostraba como un líder cercano, un príncipe que entendía al pueblo mejor que su padre. Se inclinaba ante ellos, los abrazaba y los hacía sentir importantes. Este juego de manipulación duró 4 años.
4 años en los que David, ya mayor y menos atento a los asuntos del pueblo, no vio cómo su hijo estaba construyendo un ejército de seguidores. Finalmente, cuando Absalón sintió que su apoyo era suficiente, puso en marcha la siguiente fase de su plan. Pidió permiso a su padre para ir a Hebrón, con la excusa de cumplir un voto a Dios. David, sin sospechar nada, le concedió el permiso. Pero Absalón no iba a orar. Una vez en Hebrón, envió mensajeros por toda la nación con este mensaje. Absalón ha sido proclamado rey en Hebrón. El golpe estaba dado. Miles de personas que ya lo apoyaban comenzaron a reunirse con él. Su carisma y su estrategia habían dado resultado, había construido un movimiento que ahora desafiaba directamente al rey. A su lado, Absalón tenía aliados poderosos. Entre ellos estaba Aitofel, un antiguo consejero de David, cuya inteligencia y astucia eran legendarias. Su traición fue un duro golpe para el rey, porque Aitofel era un estratega brillante y ahora estaba del lado de Absalón. David, al recibir la noticia de la rebelión, entendió que no podía quedarse en Jerusalén. Si quería sobrevivir, tenía que huir. El hijo había forzado la salida del padre. Ahora, el trono de Israel estaba en juego. Pero la historia aún no había terminado. La guerra entre padre e hijo estaba por comenzar, y con ella, el destino de una nación se pondría en juego. David, el rey ungido por Dios, ahora era un fugitivo en su propia tierra. Junto a sus hombres más leales, huyó de Jerusalén con el corazón destrozado. Su propio hijo lo había traicionado, y su pueblo lo había abandonado. Mientras cruzaba el río Jordán, David lloraba y cubría su cabeza en señal de duelo. Pero aunque estaba herido, no estaba vencido. David aún tenía seguidores fieles y, lo más importante, tenía experiencia en la guerra. Sabía que si quería recuperar su trono, debía actuar con inteligencia. Absalón, por otro lado, entró triunfalmente en Jerusalén, proclamándose rey. Sin embargo, cometió su primer error, en lugar de perseguir a David de inmediato, se dejó llevar por la arrogancia y la celebración. Se instaló en el palacio real y buscó maneras de consolidar su reinado. Confiado en su victoria, pidió consejo a 2 de sus estrategas más influyentes, Aitofel y Husai. Aitofel, que era un maestro de la guerra y la política, aconsejó atacar a David de inmediato, antes de que tuviera tiempo de reagruparse. Pero Husai, que en secreto aún era leal a David, le dijo lo contrario. David es un guerrero experimentado, y sus hombres son feroces. Si atacas ahora, podrías sufrir una gran derrota. Es mejor reunir un ejército más grande y aplastar a David con una fuerza abrumadora. Absalón, cegado por su orgullo y por la imagen de sí mismo como un gran rey, decidió seguir el consejo de Husai. Lo que no sabía era que Husai había enviado un mensaje secreto a David, advirtiéndole de los planes de su hijo. David utilizó esa ventaja sabiamente. En el bosque de Efraín, organizó su ejército y designó a 3 comandantes, Joab, Abisai e Itai. Aunque quería liderar la batalla personalmente, sus hombres le suplicaron que se quedara atrás. Sabían que el verdadero objetivo de Absalón era matar a su padre, y si David caía, todo estaría perdido. Cuando finalmente llegó el día de la batalla, la tierra tembló con el choque de ejércitos. Los hombres de David, curtidos en combate, demostraron su superioridad táctica. Aunque el ejército de Absalón era más numeroso, luchaban en un territorio difícil. El bosque de Efraín era denso, y las condiciones del terreno jugaron en su contra. En el caos de la batalla, miles de soldados murieron no solo por la espada, sino también al quedar atrapados en el difícil paisaje. Fue en medio de este caos que ocurrió la tragedia final. Absalón, montado en su mula, intentó huir, pero su larga cabellera quedó atrapada en las ramas de un gran roble. Quedó suspendido en el aire, indefenso y vulnerable. Un soldado vio la escena y corrió a informarle a Joab.
Aunque David había ordenado que no le hicieran daño a su hijo, Joab no tuvo piedad. Tomó 3 dardos y los clavó en el corazón de Absalón. Luego, sus hombres lo remataron y arrojaron su cuerpo en una fosa, cubriéndolo con piedras. La rebelión había terminado. Pero la victoria no trajo alegría a David. Cuando recibió la noticia de la muerte de su hijo, se derrumbó y lloró amargamente. Absalón, hijo mío. Hijo mío, Absalón. Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Era el lamento de un padre que, aunque había recuperado su trono, había perdido lo que más amaba. El precio de esta guerra no fue solo sangre y poder. Fue la ruptura de una familia, la tragedia de un padre y un hijo que tomaron caminos opuestos. La guerra había terminado, pero el dolor de David lo acompañaría por el resto de su vida. La historia de Absalón y David es una de las más impactantes de la Biblia. No es solo la historia de una rebelión, sino la de una familia desgarrada por la ambición, la venganza y el dolor. Absalón era un joven carismático, fuerte y con el favor del pueblo. Pero su sed de justicia por la muerte de su hermana Tamar y su deseo de poder lo llevaron a desafiar al rey ungido por Dios. Su estrategia política fue brillante, pero su orgullo y falta de experiencia le costaron la vida. David, por otro lado, aunque era un rey sabio y un guerrero formidable, falló como padre. Su inacción ante la tragedia de Tamar y su incapacidad para reconciliarse verdaderamente con Absalón alimentaron la rebelión. En el campo de batalla, fue un estratega imbatible, pero en el corazón de su familia, perdió lo más importante. Esta historia nos deja muchas lecciones. Nos habla del peligro del orgullo, de cómo la búsqueda de poder sin sabiduría puede llevar a la ruina. Nos muestra que las heridas familiares, cuando no se sanan a tiempo, pueden convertirse en conflictos irreparables. Pero, sobre todo, nos deja con la imagen de un padre que, a pesar de todo, amaba a su hijo. David pudo haber celebrado su victoria, pero en su lugar, solo encontró tristeza. Porque al final del día, ¿de qué sirve ganar el mundo si pierdes lo que más amas? Absalón murió sin alcanzar el trono, y David, aunque recuperó su reinado, nunca volvió a ser el mismo. Una historia de poder, traición y tragedia que sigue resonando hasta hoy. Si te gustó este video y quieres más contenido sobre historias impactantes de la Biblia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Absalón tenía razón en rebelarse contra su padre? Queremos leerte. Nos vemos en el próximo video.